Hola a todos, bienvenidos al canal Cuando todo lo demás falla. Os habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de la Mañana Mercante Española. Hoy vamos a hablar de la conectividad en el coche deportivo, el auto deportivo, la autocaravana o en el barco. ¿Qué entendemos por conectividad? Pues la capacidad de transmitir y recibir datos desde el vehículo hacia afuera o desde fuera hacia el vehículo, ya sea por internet normalmente o por otros medios. El primer elemento que los elementos que voy a contar más o menos son estos: dos hotspots. Tenemos arriba a la izquierda uno de 3G y otro de 4G a la derecha. Abajo tenemos otro hotspot o punto de acceso radio telefónico, también conocido como modem radio, 4G y LTE, y abajo a la derecha un switch que podemos llevar para montar una red de área local en la autocaravana, en el barco o en el sub. Empecemos con el hotspot o punto de acceso radio 3G. Este lleva conmigo muchos años, es de la marca Huawei. Es un teléfono, por llamarlo de alguna manera, se puede ver aquí, que tiene una tarjeta micro SIM de tercera generación, es decir, es más lentito que el 4G y el LTE, pero también cuando yo lo compré es más barato. Tiene una toma de alimentación USB que también te permite conectarlo a un ordenador para utilizarlo como hotspot. Y tiene de bueno que tiene una batería que la verdad que lleva muchísimos años funcionando, desde que, cargando y descargando desde que lo compré, y permite que hasta 5 usuarios se puedan conectar a la tarjeta de datos microSIM. Con esta batería la puedes llevar en un bolsillo o lo puedes llevar en el coche y conviertes un vehículo de toda la vida, un vehículo normal y corriente, en un vehículo ultramoderno con wifi. Con lo cual, pues no tienen por qué darte envidia esos coches que tienen wifi y ya lo tienes tú, con lo cual te puedes llevar de un lado a otro y puedes trabajar en el vehículo o en el barco siempre y cuando tengas cobertura, ¿vale? Sigo diciendo, tiene muchos años, más de 10, estamos en 2022, es de, pues eso, 2012, y te permite conectarte a internet a baja velocidad. Una versión más moderna es este TP-Link, que ya utiliza tecnología 4G. Es exactamente igual que el otro, lo que pasa es que la toma de alimentación está por una punta y te permite conectarse hasta 10 usuarios. 10 usuarios por wifi y un usuario a través del cable de alimentación USB. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que solo tiene datos y no tiene telefonía de voz. En ese caso, pues tendremos que cambiar la microSIM a otro teléfono más sencillo que nos puede valer como teléfono de emergencia y del cual ya os estuve hablando en el vídeo de los 10 imprescindibles para el sub o la autocaravana. También es muy barato y utiliza tarjetas microSIM. En este caso, hasta con la tecnología LTE y 4G. En mi casa de campo y también en el vehículo lo he utilizado. Este tipo de acceso radio, que aunque ponga Movistar es Huawei, que yo he comprado por Wallapop de segunda mano, pero los venden a través de Amazon. Os dejo en la descripción todos los enlaces de todo lo que os estoy contando, todos los productos os estoy contando por si queréis comprarlos. Y si os fijáis, tiene aquí una toma de alimentación para 12 voltios. Directamente del mechero se le enchufa un conector de mechero a esta puerta y ya tenemos la microSIM funcionando como teléfono, o sea, como tarjeta de datos para hasta 100 usuarios. 100 usuarios es una burrada porque algo que transmite y recibe
a 20 megabits por segundo, repartirlo entre 100 es una burrada, pero bueno, nos permitiría, si hace falta, conectar 100. Con tener más de 10, pues nos sobra. Tiene además unas antenas de wifi mejoradas para el caso de que el barco sea metálico. Si se quiere se puede instalar, con lo cual la cobertura disminuye, pero tiene de bueno que es más portátil. Y si os fijáis, aquí tiene un conector de teléfono. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si en el caso anterior teníamos que estar jugando con la microSIM entre el teléfono de emergencia y el hotspot, en este caso con conectarle un teléfono analógico aquí, normal y corriente de los de toda la vida, pues podríamos usar el hotspot con el teléfono directamente o con los datos, ¿vale? La misma microSIM iría o al teléfono o a datos. Podemos cargar datos también con una memoria USB y además tiene de salida 4 puertas RJ45. Esas 4 puertas RJ45 están muy bien si tienes ordenadores o dispositivos como impresoras que no tengan wifi, con lo cual pues bueno, es una aumenta en estrella lo que es la red del barco, de la autocaravana. Estos dispositivos se han utilizado mucho en zonas rurales donde la telefonía fija no llegaba. Entonces, por ejemplo, en mi casa de Galicia, yo he tenido, y lo sigo usando, lo estoy usando para para tener telefonía fija, por llamarlo de alguna manera, porque con las paredes de piedra, dependiendo de la zona de la casa donde me encuentre, tengo teléfono o no tengo teléfono. Y de esta manera, por un contrato con una tarjeta de contrato con Pepephone de 50 gigas al mes y de datos acumulables y encima además telefonía fija la que quiera, indefinida, infinita, pues tengo en la casa de piedra, tengo telefonía y datos. Tengo un pequeño repetidor, ¿vale? O sea, es una maravilla. El coche funciona, en vez de con su fuente de alimentación, con 12 voltios directamente desde la batería y tenemos conectividad toda la que queramos o más. Ahora bien, yo os pongo en el enlace unos hotspots de Huawei que nada más que disponen de una puerta RJ45. Entonces, ¿cómo hacemos para poder conectar más de 2 equipos que no tengan wifi al hotspot? Bueno, pues para eso tendríamos que utilizar un switch de este tipo, un switch muy barato, que tiene 8 tomas RJ45 de entrada y salida. De esa manera, estas 8 puertas conectadas a las 4 puertas que tiene el hotspot nos daría 10 puertas RJ45 que podríamos estar alimentando. Si no queremos radiar por wifi porque nos hace falta esas frecuencias o esos canales para otros equipos, pues podríamos utilizar este tipo de switch que, ojo, en este caso se alimenta a 5 voltios. Eso significa que desde la batería no podríamos alimentarlo, sino que lo tendríamos que alimentar desde un convertidor de mechero USB, o sea, de 12 voltios o 13,8 a 5 voltios tipo USB, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es la tontería de coger la batería de 13,8 voltios, pasarlo a 220 para luego esos 220 pasarlos a 5 voltios. Eso es una pérdida de energía bestial. Y nos permitiría tener equipos conectados a nuestra red internet, perdón, a nuestra red internet a través de el hotspot que os contaba antes, puede ser el Huawei que habíamos hablado, switch, y de ese switch pues ya podemos trabajar con
ordenadores portátiles, sistemas de navegación, cámaras de vigilancia, impresoras o sensores que nos puedan venir bien para controlar bien la autocaravana o bien el barco, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, se me ocurre el sistema de alarma, ¿no? Y pues, con el fin de controlar temperaturas y estar registrando todos esos parámetros a modo de caja negra en un PC, ¿no? De registrador de datos de travesía. Bien, seguimos. También os estoy hablando, cuando hablábamos de los 10 imprescindibles para tener en el SV o en la autocaravana, la carcasa antichoque para el iPhone, que siempre viene muy bien, ya sea en un 4x4, un SV o un barco, una plataforma que se mueva mucho, una autocaravana, porque se suele caer y al final se parte, si cae por la esquina, por el canto, se parte la pantalla. En este caso, pues se parte la pantalla del protector. Y los soportes de teléfono también se puede utilizar para llevar los PMR, en el caso de que no queramos llevar el móvil, o los radioteléfonos de VUHF de aficionado. También estuve hablando en ese vídeo de los 10 imprescindibles y tenéis otro de la evolución de los PMR en el canal de Cuando todo lo demás falla, para que sepáis qué diferencia hay entre equipos de radioaficionado y PMRs o FRS, los Frequency Radio Service, ¿vale? Que son para la región 2 de la UIT, es decir, para América, mientras los PMR son para la región 1, que es para Europa, Rusia y África. En el caso de radioaficionado te hacen falta licencia y en el caso de los PMR no. Y lo que está completamente prohibido es hablar por radio o por teléfono mientras vas conduciendo, con lo cual estos equipos deben ser para el copiloto. Bien, otro transmisor o transceptor de radio que no está prohibido para el público en general son la banda ciudadana. La banda ciudadana transmite y recibe en 27 MHz y son 40 canales como máximo en los modos de emisión AM y FM con una potencia máxima de 5 vatios. En este caso tenemos un radioteléfono, que es una emisora portátil, con antena que se puede quitar, no como a los PMR, por ejemplo. PMR no puedes quitar la antena. Tiene 1 vatio y 5 vatios, con lo cual nos permite tener más alcance y batería incluida que nos permite transportarlo, ¿vale? Es de la marca President. La marca President la conozco yo desde hace 45 años, sigo teniendo mi President AR7 y muy contento con él. Bien, ¿cuál es el problema de los walkies? Pues el problema es que si no se cargan, obviamente se descargan a base de transmitir y si metemos 4 vatios en vez de 1, pues se descargan antes. Para eso lo que podemos utilizar también es una emisora más grande conectada directamente a la batería del coche y que no sea portátil, es lo que se llama un transceptor portable. Portable o de vehículo, transceptor móvil, porque va instalado en el coche. Las características son las mismas, tienen AM y FM como modos de emisión, pero en este caso podemos usar el transceptor como amplificador de potencia. Este amplificador de potencia se utiliza para poner un altavoz en la parte delantera del coche o en la parte de arriba y cuando nosotros hablemos por el micrófono, pues saldría por el altavoz, ¿no? Y esto lo que nos hace es un amplificador de audio. Amplificador de audio, si ponemos este selector abajo y si lo ponemos arriba como emisora de CDista. Podemos utilizar 2 canales de emergencia en vez de uno solo y el anulador de ruidos o noise blanker, eliminador de ruidos, o filtro de paso alto poniendo arriba o abajo el
el switch, este conmutador, ¿vale? Podemos trabajar con Box, que el Box es el control de operación por voz, es decir, que no hace falta pulsar el PTT, sino directamente al hablar ya saldría nuestra voz transmitida, con lo cual cumpliríamos con las normas de tráfico, pero ojo, porque todo lo que le llega al micrófono se va a transmitir. Tenemos nuestro volumen y encendido y el squelch, que es el silenciador de ruidos, el control de potencia radiofrecuencia, potencia de emisión, y luego el control de ganancia de radiofrecuencia de recepción, que nos permite escuchar señales más bajitas, y la ganancia de micro con el fin de que no tengamos que escuchar, chillarle al micro. Tenemos nuestro conmutador de canales y además un puerto de carga USB para el teléfono móvil o para cualquier dispositivo que se alimente por USB, como puede ser un GPS. Estos equipos pesan más, van a 13,8 voltios y les hace falta una antena. Que para el caso del vehículo, esta PNI 145PL la verdad es que va muy bien, cubriendo desde 1,8 hasta 30 MHz y estando especialmente sintonizada para 27 megaciclos para la banda de CB. Pero por un lado, aparte de comprar la antena, hay que adquirir la base magnética. Pero la base magnética es la PNI 145PL. La descripción de la antena se la dejo en la parte de descripción, ¿vale? Cuanto más se acerque a la frecuencia de resonancia, tendrá mayor rendimiento, y ese mayor rendimiento lo que nos va a dar es mayor alcance. Quiero recordarles que la radio siempre tenemos más alcance cuanto mejor se vean las antenas. Si se ven las antenas, sobre todo a partir de 24 MHz para arriba, pues tenemos asegurada el enlace, pero en 27 a veces podemos tener enlace transhorizonte. ¿De qué va a depender? Pues de la bondad de las antenas. Esta antena que les dejo aquí es muy buena y lo único es que viene sin la base magnética, que es la que tienen que comprar aparte, y les dejo el enlace también en la descripción. Puede ser que usted, en vez de tener solo un coche que se dedica pues a hacer excursiones, utilice un vehículo todoterreno para desplazarse por el campo en una finca extensa que tenga usted, una finca de caza, o simplemente pues porque tiene una serie de fincas de labor por las cuales se tiene usted que desplazar en un vehículo que le permita meterse por caminos y tenga que hablar con su base, con su casa o con la base de la ganadería, ¿no? En ese caso, la última emisora President que les he presentado se puede utilizar también como equipo de base, pero les hace falta también su antena. Y en este caso, la antena es la Procom PT99, que es una antena de media onda de 27 MHz y está fabricada en fibra de vidrio. Es americana y tiene de bueno que la fibra de vidrio, que es muy flexible, sobre todo para las zonas donde hay mucho viento. Por ejemplo, caso de Cádiz. En Cádiz, ya sea en la sierra o en la bahía de Cádiz, Algeciras, las dos bahías, hay muchísimo viento, porque el estrecho de Gibraltar, la orografía que tiene, hace que se acumulen los vientos de levante y de poniente, y muchas veces las antenas de radioaficionado o de CB sufren. Como les decía antes, cuanto más larga sea la antena y se ajuste a una mitad de longitud de onda, a un cuarto de longitud de onda, 5 octavos de longitud de onda, vamos a tener mayor ganancia en esa antena y un alcance mucho mayor. Eso significa que podremos establecer un enlace mayor, y dado que nuestro vehículo va a llevar una antena de dimensiones reducidas, lo que
ganemos en este caso lo vamos a perder, va a compensar aquella deficiencia que tengamos en la antena vehicular, ¿vale? Con lo cual vamos a conseguir comunicarnos con nuestro vehículo más lejos. Bien, pero cuando trabajemos con un equipo de coche portátil en una casa, nos hace falta una alimentación de 13,8 voltios. Esos 13,8 voltios los podemos conseguir de dos maneras. Una con una batería que habrá que recargar periódicamente, o bien con una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación debe llegar hasta 13,8 voltios y tener una capacidad de 10 amperios para poder alimentar la emisora de 5 vatios que tengamos en casa, como la que hemos estado hablando hace un rato de la marca President. Como pueden ver ustedes, en mi domicilio tengo todo tipo de fuentes de alimentación. Normalmente yo estoy comprando las fuentes de Grelco, que me gustan mucho, son muy sencillas y algunas son de tensión fija. Esta es una Alan, esta es una Grelco. En este caso, esta me da 12 amperios de forma continua y esta me da hasta 6 amperios, 6 amperios máximo de forma continua para los equipos de VHF, mientras para los equipos de onda corta lo que estoy utilizando pues es una fuente de 20 amperios sostenidos, 25 de pico, para un equipo, y para el otro utilizo baterías. Bien, aquí tienen los accesos directos a todos los equipos que les he estado explicando, aunque los tienen también en la descripción del equipo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias si le dan al like o si se suscriben a este canal cuando todo más falla, y espero que haya sido de su interés. Un abrazo y muchas gracias por haberme escuchado. Les habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo.